buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Designación ministerial fue celebrada. El nombramiento de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda en el gobierno de Gustavo Petro obtuvo hoy un amplio respaldo entre todos los empresarios, analistas y expertos del mercado. Les tenemos todas las reacciones. Los desafíos del nuevo Minhacienda. ¿Qué tan fácil sería conseguir una reforma tributaria que recaude 50 billones de pesos? ¿Qué tan fácil será concertar una reforma a las pensiones? Analizaremos estos temas con el experto Andrés Pardo. El desempleo se dio en mayo. La tasa de desocupación cayó por debajo del 11% el mes pasado. El DANE destacó la generación de nuevos empleos en municipios y en zonas rurales. Hablaremos de estas cifras con el experto Iván Jaramillo. Comenzamos esta emisión hablando de la designación de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda en el gobierno del hoy presidente electo Gustavo Petro. Este nombramiento recibió el respaldo de prácticamente todos los gremios de analistas económicos y expertos en los mercados financieros. Veamos algunas de las reacciones. Para los grandes empresarios, José Antonio Ocampo tiene la experticia para reactivar y aumentar el trabajo formal en Colombia e impulsar la productividad nacional. Y será tarea de él la de generar y de construir cada vez más confianza alrededor de la economía colombiana, de forma que logremos tener mayor inversión, mayor acceso a crédito y ojalá también mayores oportunidades para las empresas, de forma que podamos generar más empleo de mejor calidad y ser más competitivos. En sus manos reposa una enorme responsabilidad de lograr un sano equilibrio de las finanzas públicas a través del equilibrio fiscal, sin asfixiar y sin ahorcar al sector productivo nacional en esta nueva reforma tributaria. Otros gremios también le dieron su respaldo. Destacamos su experiencia académica, su trayectoria, no solo en el sector público, sino también en el ámbito internacional, y el gran liderazgo para el manejo de temas económicos. Esta experiencia le permitirá balancear entre los pesos y contrapesos para lograr una política económica que lleve al país por el camino de la expansión y el desarrollo económico sostenible. Para los mercados financieros, este es un mensaje de tranquilidad y confianza, pues Ocampo tiene conocimiento de lo que requiere el mercado de valores. Ese nombramiento debería calmar un poco la incertidumbre de los inversionistas, pero hoy en día, diríamos, está tomando un poco más de protagonismo el contexto internacional, la política monetaria y sobre todo las preocupaciones por ese enfriamiento de la economía. Fedesarrollo considera que Ocampo podría llegar a implementar medidas que reduzcan la inequidad y desigualdad tributaria y social. José Antonio tiene la experticia requerida para poder afrontar los grandes retos que tiene actualmente la economía colombiana, especialmente en materia fiscal, en términos de generación de empleo y, por supuesto, en resolver los enormes problemas de desigualdad que tiene nuestro país. José Antonio Ocampo ha sido ministro de Agricultura, Hacienda, director de Planeación, director de Fedesarrollo y codirector del Banco de la República, entre otros cargos. Además, ha dedicado su vida a estudiar el comportamiento económico, financiero y social de nuestro país. Y José Antonio Ocampo se enfrentará a partir del próximo 7 de agosto a una serie de necesidades fiscales, a varias reformas estructurales que se necesitan en el país y a la vez a grandes dificultades para conciliarlas. ¿Cuáles deben ser entonces las prioridades? Para analizar el tema le quiero dar la bienvenida al doctor Andrés Pardo, quien fue viceministro de Hacienda de Colombia y quien trabaja hoy en la compañía XP Investment para Latinoamérica. Doctor Pardo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Pardo. Para los que no están en el día a día de cómo funciona Hacienda, los ministerios, en fin, su importancia de la historia de la economía de nuestro país, ¿por qué no nos ayuda con un contexto? Para usted, ¿quién es José Antonio Ocampo? ¿Por qué ese nombre es tan relevante y como tan respetado en todo lado? Sí, Víctor, a ver, pues José Antonio Ocampo posiblemente hoy en día es el economista colombiano con más reputación en todo el mundo. Creo que es el economista colombiano que más altos cargos ha tenido a nivel internacional en organizaciones multilaterales y además pues en Colombia tiene una muy extensa carrera
en el sector público. Como usted lo dijo anteriormente, ha pasado, pues ha sido ministro de Hacienda anteriormente, pero también ha estado en la Junta Directiva del Banco de la República, ministro de Agricultura, director de Planeación Nacional, director ejecutivo de Desarrollo, tiene unas credenciales académicas envidiables. Y además está muy conectado también con la vida política nacional, lo cual va a ser muy importante porque pues en últimas una de las cosas importantes que tiene que tener un ministro de Hacienda es poder interactuar con los partidos políticos y con los legisladores con los cuales tienen que llevar a cabo las distintas reformas y especialmente pues digamos la reforma tributaria, que es como el primer paso en la agenda que ha mencionado el presidente electo. Entonces, ¿usted cree que la economía queda en buenas manos? Sí, totalmente. Yo creo que es una buena noticia. Como dije anteriormente, poner la economía en manos de José Antonio Campo, con la experiencia que él tiene, con lo respetado que es a nivel internacional, la interacción que va a poder tener además con los organismos financieros internacionales y con los mercados internacionales, y además que los mercados internacionales, que en últimas pues son los que compran los títulos de deuda colombianos, pues ya lo conocen y reciben esta noticia con positivismo. Doctor Pardo, el doctor José Antonio Campo, la verdad, pues no estuvo desde el principio en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Él estuvo acompañando a Sergio Fajardo y logra conciliar el doctor Petro un acuerdo con él para que sea su ministro de Hacienda. ¿Cuál cree usted, después de todos esos temores que despertó durante la campaña el doctor Petro en ciertos sectores productivos, en ciertos sectores de inversionistas, cuál cree usted que sea ese mensaje que está enviando el presidente electo al país con la llegada de José Antonio Campo? Pues Víctor, yo creo que es un poco lo que ha venido pasando en estos últimos días desde la elección. Digamos que el gran acuerdo nacional en última lo que ha hecho es traer muchos de los partidos de centro, incluso centro derecha, hacia el gobierno, o acercarse o crear unos diálogos mucho más cercanos con el gobierno. Y también ha hecho que el mismo presidente electo modere un poco las propuestas que ha venido o que venía lanzando durante la campaña, que en algunas medidas generaba cierta preocupación a nivel de los mercados internacionales. Entonces yo creo que tener una persona que es más de centro-izquierda, que sería pues José Antonio Campo, que viene de una campaña pues mucho más de centro que lo que era la inclinación de Gustavo Petro, ayuda un poco precisamente a tener esa expectativa de que va a haber un poco de moderación y de que algunas de las preocupaciones que hay se van a poder hacer de una forma mucho más, digamos, se va a hacer algo un poco más gradual. O sea, digamos que una cosa importante con el ministro de Hacienda y con José Antonio es que pues en últimas pues hay unas demandas sociales muy importantes que en últimas pues es lo que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, y pues es una realidad que tenemos unos problemas sociales muy complicados que toca atenderlos, pero obviamente siempre está la preocupación de cómo se va a financiar eso. Entonces digamos que teniendo a José Antonio Campo ahí, creo que eso en alguna medida logra asegurar que la forma de financiar ese mayor gasto social por el cual se está demandando se va a poder lograr de una forma equilibrada. Entonces, ¿usted es optimista? ¿Es posible que con José Antonio Campo se logre pasar una nueva reforma tributaria, pero pues no sé, 50 billones de pesos recaudados con una reforma de estas? Yo no recuerdo haberla visto en el pasado, por lo menos reciente. Es algo que me parece muy ambicioso. ¿Usted cree que eso se logrará? Sí, no, a ver, lo que le digo es, yo creo que con José Antonio Campos se logra pasar la reforma tributaria. Lo que pasa es que sí, estoy de acuerdo con usted, creo que 5 puntos del PIB es demasiado ambicioso. Yo creo que precisamente lo que se va a lograr con esto es que se logran algunos recursos adicionales y se pueda precisamente empujar esa reforma tributaria en el Congreso, pero pues seguramente pues va a tocar ceder un poco, va a tocar moderar un poco, que es lo que estaba mencionando anteriormente, es un poco moderar esas propuestas, tratar de aterrizarlas un poco más. O sea, yo creo que José Antonio Campo en últimas termina siendo una especie de polo a tierra, de decirle al presidente electo, y en el momento ya ser presidente, que toca es comenzar a ver cómo se logra una reforma tributaria
en la cual se recojan más recursos, pero posiblemente pues, no se va a poder llegar al nivel tan ambicioso de los 50 o incluso más billones de pesos que se estaba proponiendo. Doctor Pardo, me decía usted arrancando este diálogo, esta conversación, que ha percibido aparentemente que algunos mensajes se han moderado. ¿Por qué no nos explica en su concepto qué cosas ha moderado este gobierno, algunos de los personajes más cercanos a Gustavo Petro, frente a lo que venían diciendo en la campaña? Sí, a ver, por ejemplo, digamos, oyendo a los asesores económicos de la campaña, un poco el mensaje ha sido, mire, claro que tenemos que mejorar el gasto social y aumentar un poco el gasto social, porque esas son algunas de las promesas que se estaban buscando durante la campaña, pero en últimas lo que se va a poder lograr es lo que sea consistente con lo que se pueda recaudar en la medida de lo que se pueda concertar en la reforma tributaria. Entonces, simplemente, de nuevo, es aterrizar el tema de que si en la campaña o si el presidente electo Petro tenía ciertas ambiciones de mayor gasto social en los próximos 4 años, pues va a depender mucho de cómo se pueda concertar esta reforma tributaria y hasta cuánto se pueda recaudar, que es lo que estábamos hablando ahorita. Si no se puede lograr 50 billones de pesos, pues entonces toca moderar un poquito o disminuir un poco las ambiciones de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer, o hacerlo de una forma más gradual. O sea, en últimas, una reforma tributaria a veces toca hacerlo gradual, y me refiero gradual es que no necesariamente los recursos se consiguen inmediatamente, sino que a veces se pueden ir consiguiendo en la medida que va pasando el tiempo. Si las medidas que se tomen tienen unos aumentos en el recaudo que va aumentando gradualmente, por ejemplo, en un tema de eficiencia de recaudo de la DIAN, que eso pues, no necesariamente es de la noche a la mañana, pero que puede ir mejorando en la medida que van pasando los años, entonces se pueden ir implementando algunas de las medidas de gasto social, pero se tienen que hacer de una forma gradual y no necesariamente de un momento para otro. Por ejemplo, ese es tal vez uno de los ejemplos de cosas en las que se está logrando esa moderación. Doctor Pardo, antes de este nombramiento ya oficial, todo el mundo decía en el mercado que nombren ya al ministro de Hacienda. Los mercados necesitan ese mensaje para calmarse, porque algunos están inquietos, están preocupados por ciertas cosas, el posible cambio en el modelo económico, en fin. Se nombra a José Antonio Campo y hoy el dólar se pega una trepada y alcanza niveles máximos históricos otra vez. Ya les contaremos a los televidentes en cuánto cerró. El solo hecho de conocer este nombre, ¿por qué no produce un efecto tranquilizador, o qué fue lo que ocurrió hoy con el dólar? A ver, yo creo que hay que separarlo en dos partes principales. Una, el anuncio de José Antonio Campo, a pesar de que es una buena noticia, de todas formas en alguna medida estaba anticipado. O sea, si usted recuerda, el presidente electo, incluso antes de la primera vuelta, él mencionó que él quisiera tener a José Antonio Campo como ministro de Hacienda, cuando él era todavía parte de la campaña de Fajardo, y Fajardo todavía hacía parte de la campaña presidencial. O sea que no era ninguna sorpresa realmente para nada de que Petro estaba buscando a José Antonio Campo. Entonces, en últimas, cuando finalmente se confirma la noticia, pues en el fondo no es que sea la gran novedad, pero pues los mercados sí estaban esperando, y entre la baraja que se estaba moviendo de posibles candidatos, yo creo que José Antonio Campo estaba entre los más... entre los preferidos, digámoslo así, dentro de los inversionistas internacionales. Y lo segundo, ya hablando específicamente del caso de hoy, pues digamos el contexto internacional creo que no estaba ayudando mucho. Las bolsas a nivel global estaban cayendo de una manera importante. El dato de anticipación de lo que va a ser el crecimiento del PIB en Estados Unidos en el segundo trimestre muestran que posiblemente va a haber una contracción en el crecimiento económico, lo cual implica que entonces entramos en una recesión técnica en ese país, que obviamente pues tiene unas implicaciones a nivel global, y eso pues obviamente genera incertidumbre en los mercados financieros. Y adicionalmente pues también la dinámica de los precios del petróleo. Pues el petróleo hoy cayó de una manera importante, y entonces eso tal vez fue lo que predominó hoy sobre el comportamiento de la tasa de cambio y del dólar a nivel local. Eso es muy importante destacarlo. El dólar no solo subió en Colombia, ¿no? Fue como una tendencia a nivel mundial. Doctor Pardo, muchas gracias. Una feliz noche. Muchas gracias. Pues bueno, muchos coinciden en que el doctor Ocampo es tal vez el mejor economista en nuestro país por estos días. En más información, la Junta Directiva del Banco de la República decidió hoy elevar las tasas de interés en 150 puntos básicos, algo que no ocurría hace más de 20 años. La tasa de intervención quedó en niveles
de 7,5%, que es la tasa nominal más alta de los últimos 5 años. Veamos. La Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar en 150 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria. Esta decisión se tomó por unanimidad, llevando la tasa de interés a 7,5%. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La tasa de inflación anual continúa alta al alcanzar niveles de 9,23% en abril y 9,07% en mayo. Al mismo tiempo, la inflación básica sin alimentos ni regulados pasó de 5,26% en abril a 5,87% en mayo. Las expectativas de inflación siguieron aumentando y se ubican significativamente por encima de la meta de 3% en el horizonte de política. Quiero destacar que una de las razones muy importantes para esta decisión recae en el hecho de que el crecimiento de la economía colombiana ha sorprendido significativamente al alza. Eso se demuestra, entre otras, además de un dato de seguimiento de la actividad económica muy por encima de las previsiones que se tenían anteriormente, y ello da lugar, en tercer lugar, a un aumento de pronóstico de crecimiento de la economía colombiana por parte del Banco de la República del 5 al 6,3%. Tremendo incremento en la tasa de interés buscando atajar la inflación. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las cifras de un estudio muy interesante sobre la masificación de los servicios bancarios digitales. Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día, 10,6%, 10,6%, y corresponde a la tasa de desempleo a nivel nacional en Colombia que se registró en mayo de este año. El descenso fue notable, ya que en mayo del año pasado el desempleo estaba en el 15,2%. El DANE explicó que mayo cerró con un total de 2.644.000 desocupados, personas sin trabajo. Para analizar precisamente estas y otras cifras de este informe de mercado laboral, quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Iván Jaramillo. Él es el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor Jaramillo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor, me da mucho gusto saludarte, saludo a todos los televidentes. Pues nosotros a veces nos quedamos ahí como las cifras, como en las cifras frías de que bajó de allá acá, en fin, pero me llamó mucho la atención, doctor Jaramillo, un trino del ministro de Hacienda donde decía que ya prácticamente se habían recuperado todos los empleos que se perdieron en algún momento con la llegada de la pandemia. Recuerdo que aquí informamos bastante que en un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos, se perdieron más de 5 millones de puestos de trabajo. ¿Eso es así? ¿Todas esas personas ya están empleadas nuevamente? Sí, efectivamente, claro, para los televidentes estas cifras frías pues no dicen mucho. Quiero hacer una claridad y es que efectivamente, como dice el señor ministro, estamos regresando a los niveles prepandemia, o sea, estamos regresando a mayo de 2019 donde la cifra de desempleo era 10,5, luego estamos ya empezando a recuperar. Pero yo sé que muchos de los televidentes piensan y dicen, pero pareciera no ser así y no ha llegado a mi hogar o yo sigo sintiendo el desempleo muy alto en el país y con unas carencias fuertes. Claro, porque es que todavía tenemos unos espacios de inactividad muy altos. Se mantiene de todas formas la brecha entre hombres y mujeres en 5,3 puntos, que sigue siendo un desafío permanente y constante, una asignatura pendiente. Se mantiene la cifra de desempleo juvenil en 19 puntos, que es muy alta. Entonces las cifras parecen ser frías, parecen no estar cerca de las personas y parecen no traducirse en el bienestar de la población. Las cifras lo que dicen es que estamos recuperando niveles ocupacionales, pero la OIT ha sido muy insistente en lo siguiente, y es que América Latina y el Caribe tienen problemas estructurales de informalidad. Entonces, la recuperación y el tránsito a la recuperación de la empleabilidad parece estar en espacios ocupacionales y no de trabajo decente, de trabajo con derechos. Por eso el divorcio entre lo que la gente piensa y siente y estas cifras que son ciertamente positivas, hay que reconocerlo como lo indicaba el señor ministro. Es decir, pensemos en 5 millones de colombianos que llega la pandemia, perdieron el trabajo y que en el transcurso de todo este tiempo ya esos 5 millones, un poquito más, lo recuperaron. Es muy posible que esos 5 millones de empleos o más, o gran parte de esos millones de empleos se hayan recuperado en el mercado informal. Es muy posible porque desafortunadamente América Latina y el Caribe está caracterizada por esos altos espacios de informalidad. El gobierno, hay que reconocerlo, la política de Estado ha diseñado un esquema de incentivo a la formalidad a través de la ley de inversión social, con el plan de incentivo a la generación de nuevos empleos,
por el cual se asume el 25% del salario mínimo por nuevas contrataciones. Son políticas activas que buscan mejorar los niveles de empleabilidad en clave de formalidad, pero desafortunadamente tenemos una caracterización de informalidad muy fuerte. Si miramos las cifras, aunque hay una recuperación en informalidad, sigue estando muy alta en el 44%. Luego, la mitad de esos ocupados que se reflejan en esta cifra siguen estando en espacios de informalidad. Entonces, muchas personas, como dices tú, Víctor, desafortunadamente perdieron su empleo, su fuente de ingresos en la pandemia y transitan a diversas rutas para recuperar el ingreso vital, no necesariamente en espacios de formalidad, en espacios de trabajo decente, es decir, con derechos, con protección social y con diálogo social, desafortunadamente. Muy importante también resaltar eso. Ahora, pensando en la cifra general, independientemente de si son empleos recuperados en el mercado formal o informal, ¿qué está explicando esto? ¿Por qué cae el desempleo? ¿Por qué se recuperan los puestos de trabajo? Por las políticas activas que se han venido implementando, como digo, el programa de apoyo a la generación de nuevos empleos que está en la ley de inversión social, por el papel de los servicios de empleo nacionales y locales. Y miramos también para este mes, Víctor, las cifras del CISE, del Servicio de Información del Servicio de Empleo, muestra casi que la duplicidad de las ofertas de empleo registradas de mayo 2021 a 2022. Entonces hay un gran esfuerzo en mejorar las tasas ocupacionales y todo obviamente ligado al efecto de la recuperación económica que venimos transitando. Desafortunadamente había sido muy rápida la recuperación económica, pero muy lenta la recuperación de los niveles de empleabilidad. Están emparejando. Se había previsto que para 2023 empecemos a estar nuevamente en cifras de un dígito en materia de desempleo, pero siendo optimistas puede estar en el segundo semestre de 2022 si se mantiene este ritmo de crecimiento y este ritmo de recuperación del sistema laboral en Colombia. Bueno, nos estamos recuperando antes de lo esperado por los especialistas del mercado laboral. Ahora, siempre, usted ahorita menciona el tema de los rezagos o del comportamiento atemporal de algunas variables y siempre hemos destacado ese rezago o ese comportamiento atemporal entre lo que ocurre en las grandes ciudades frente a lo que ocurre en los pequeños municipios y en las zonas rurales. ¿En todo lado estamos recuperando empleo o se mantienen como esas diferencias? No, si uno mira las cifras, hay fuertes rezagos en Quibdó, Manizales. Hay ciudades donde la presencia institucional es muy baja, donde la oferta de empleo privada es muy precaria. Y entonces todos estos programas de apalancamiento pensados en subsidios a la nómina, por ejemplo, pues no llegan porque la oferta es escasa. Todos estos programas de impulso a través de los servicios de empleo locales no llegan porque no están suficientemente estructurados. Entonces se mantiene esa diferencia, esa asimetría en los sistemas laborales, en los territorios frente a los de las áreas metropolitanas o las grandes ciudades, y definitivamente subsiste el desafío, ojalá que el nuevo gobierno se preocupe por esto, de llegar a los territorios con el servicio de empleo, con ofertas de trabajo decente, con formalidad en el trabajo y con presencia institucional y acompañamiento en el tema laboral y en el tema de realización de la promesa de trabajo decente prevista en la Constitución. Asimetría, esa era la palabra que se me estaba escapando. Muchas gracias. Ahora, cuando llega la pandemia, y aquí lo informábamos, y era un fenómeno demasiado preocupante, casi que por cada hombre que perdía su trabajo, 2, 3 o 4 mujeres perdían el suyo. Había una brecha impresionante. ¿Se ha empezado a corregir ahora que estamos recuperando empleos? Viene corrigiendo. El mes anterior estábamos en 6 puntos de brecha oficial. Este reporte informa de 5,3 puntos. Sin embargo, Víctor, hay que ser muy claros, y es que estas cifras hay que saberlas leer, porque muchas mujeres migraron hacia la inactividad. Inactividad para los televidentes son personas que no buscan empleo en la encuesta. Le dice, ¿usted está trabajando? No. ¿Está buscando empleo? No. Entonces es una persona inactiva. Y pasó con el aumento de las cargas de cuidado, sobre todo en clave femenina, sobre todo para las mujeres. Por eso muchas mujeres no aparecen como desempleadas, sino como inactivas. Y ese es uno de los retos que hay que empezar a tratar de afrontar para mejorar e invertir esa tendencia. Parece haber una recuperación en clave desempleo, empleo, pero hay que incorporar la variable inactividad y hay que incorporar la variable horas de trabajo destinadas a lo que se denomina economía del cuidado, actividades del hogar, etcétera, que sigue siendo desafortunadamente reflejando unas diferencias muy fuertes que impiden la realización del principio de igualdad previsto en la Constitución. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad, y ya pensando un poquitico hacia el futuro, de analizar las propuestas en campaña en materia laboral del hoy presidente electo Gustavo Petro. ¿Cómo le parecen? Porque habla de un Estado como
como empleador de última instancia. Muchos han interpretado eso como que quisiera darle o le prometió a toda la gente desempleada darle un puesto de trabajo. No sé si usted lo interpreta igual. O también hace mucho énfasis en eso, en la economía del cuidado y en fortalecer ciertos puntos allí. ¿Cómo le parece esta propuesta laboral si de pronto tiene o pudo hacer algún análisis? Sí, de las propuestas de gobierno del candidato ahora presidente electo, hay que destacar el tema del interés en transitar hacia un esquema de empleo garantizado en el que, como lo anuncia la pregunta, el Estado sea el último empleador y se dé un subsidio a los casi 2,5 millones de desempleados que hay en el país, que parece fiscalmente complejo, pero que puede llegar a derivar en lo que le falta a Colombia, sinceramente, que es políticas pasivas de empleo. Eso tan raro y tan difícil que parece muy simple, y es reconocimientos a los desempleados, seguros de desempleo condicionados a participación en políticas activas. Es decir, que como ocurre en la mayoría de países, cuando un trabajador queda en desempleo, recibe una sustitución del ingreso condicionada a la participación en los programas de nueva inserción, condicionada a la participación en los programas de formación, de aplicación a ofertas, etcétera, que promueva la reinserción al sistema laboral, más que un esquema de empleo garantizado que puede fiscalmente no ser viable. Y el segundo aspecto que se resalta en la propuesta de gobierno es todo el tema de reconocimiento de rentas básicas para la denominada economía popular, que hay que saber manejar para impedir que esa estructura termine legitimando y favoreciendo la informalidad que caracteriza a los países de América Latina y el Caribe. Creo que llama la atención en ser muy juiciosos y estar muy atentos para ser suficientemente responsables en el manejo de esa nueva política de reconocimiento de rentas vitales, de rentas básicas vitales para la denominada economía popular, para impedir que haya una fuga masiva hacia la informalidad y que haya incentivos a la informalidad, porque puede pasar que alguien prefiera estar en la informalidad, estar sin empleo y recibir los subsidios, puede ser más rentable que estar trabajando. Si yo estoy trabajando y recibo un salario mínimo, y si no trabajo, recibo los subsidios de 500.000 pesos, por ejemplo, me convendría más que tanto yo, mi esposa y mi hermano recibamos, en cualquier ejemplo, en cualquier hogar, recibamos el subsidio y sea más rentable no estar trabajando que estar trabajando. Por eso todos esos condicionantes hay que diseñarlos muy bien para que los incentivos funcionen de forma adecuada y correcta, como la mayoría de países que lo han adoptado. Pues entonces tendremos mucha tela para cortar en la medida en que se vayan implementando estas medidas, si es que se empiezan a ejecutar con la llegada del nuevo gobierno. Doctor Jaramillo, como siempre, muy interesante hablar con usted. Muchas gracias por explicarnos cómo va el mercado laboral en Colombia. El gusto es para mí, una feliz noche para todos los televidentes. Es que la verdad hubo muchísima información clave, importante en materia económica durante la jornada de hoy. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos el valor de las criptomonedas porque siguen cayendo. Hoy fue otro día muy, pero muy difícil para estos activos digitales. Ya les contamos. Llega la hora de saludar a Juan Fernández, quien nos trae, como siempre, datos muy interesantes. Hoy tiene un estudio muy importante. Juan, buenas noches. Adelante. ¿De qué se trata? Buenas noches. Hoy voy a hablarle de temas relacionados con inclusión financiera y pagos digitales, con datos que vienen del llamado Global Findex, que publica cada 3 años el Banco Mundial y resalta la importancia, entre otros, de acceso a servicios financieros y, por supuesto, entre ellos los digitales. Antes de pasar al capítulo de Colombia, un barrido sobre lo que sucede en el mundo según ese informe. Así, en el documento se dice que en 2021 el 76% de los adultos de todo el mundo tenían una cuenta en una institución financiera o por medio de un proveedor de dinero móvil. En el mundo también la tendencia es al aumento en las cuentas. Este aumentó cerca de 50% esa apertura en los últimos 10 años. En 2017 a 2021, la tasa promedio de esa tenencia de cuentas en economías en desarrollo, ahí estamos nosotros, aumentó en 8 puntos porcentuales del 63 al 71% en los adultos. Pero mire este dato global, 1.400 millones de adultos no bancarizados indicaron no tener una cuenta bancaria, en este caso, por falta de dinero. La distancia hasta la institución financiera pues más cercana también juega un papel determinante y, por supuesto, la documentación que a veces les piden que es insuficiente. De ahí la importancia de los sistemas de identificación y teléfonos móviles, por ejemplo, confiables para aumentar la tenencia de esas cuentas de las poblaciones difíciles de alcanzar. Interesante, Juan. ¿Pero qué dice este informe sobre Colombia? Mire, sobre Colombia lo siguiente, se ve
pues de alguna manera la importancia para la industria después del COVID-19. En el país alrededor del 15% de los adultos realizaron pagos digitales por primera vez después de la aparición de la pandemia, y fue un canal para que los gobiernos también entregaran ayudas a algunos de sus ciudadanos de manera digital. En 2011, Colombia registraba el 30% de la población bancarizada. Durante el último año, la cifra de aquellos con una cuenta de algún tipo llegó al 60%. En mujeres, la cifra es del 56%. En Brasil y Colombia, por ejemplo, la propiedad de cuentas creció alrededor del 15 puntos porcentuales, pero la brecha de género se mantuvo sin cambios en un alrededor de 7 puntos porcentuales. En Colombia también más del 60% de los adultos no bancarizados mencionaron el costo como una barrera. Entonces, pues es el informe del Banco Mundial que deja ver de qué manera se mueven esos temas financieros de bancarización y que según el banco, en varios países, incluido Colombia, pues tienen unos retos aún por conquistar. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Mucha atención. Tasa representativa del mercado para mañana será la segunda más alta en nuestra historia. Será de 4.151 pesos con 21 centavos. Estamos a menos de 3 pesos de conseguir máximos históricos en la TRM. Hoy el dólar subió más de 23 pesos. El petróleo de referencia Brent cayó 1,25%. Se ubicó en $114.81 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.289.000 pesos por carga. Se acerca a los 2.300.000. Se beneficia el precio interno del café con la trepada del dólar. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia bajó 1,78%. La acción más valorizada sigue siendo impulsada por las compras que está haciendo Colpatria sobre esta compañía. Construcciones El Cóndor hoy tuvo una disparada en la bolsa de más del 17% y la acción que más cayó fue la del Grupo Aval, que tuvo un retroceso del 10,41%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La desvalorización de las criptomonedas sigue agudizándose como consecuencia del entorno económico mundial que está golpeando también a otros mercados financieros. Muchos inversionistas están prefiriendo por estos días meter su dinero en activos menos riesgosos, menos volátiles. Por eso se han desvalorizado inclusive las criptomonedas más populares y más negociadas en el mundo. El Bitcoin bajó hoy a $18.800, pierde 9% del valor de su valor en la última semana. Ethereum se cotiza a $1.019, perdió 9% también en una semana. Y la criptomoneda de Binance, otra muy popular, se cotiza en $211, ha perdido 6,2% en los últimos 7 días. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.